Hola, hola, ¿cómo están mis amigas de YouTube? Bienvenidas a este nuevo tutorial. Esta semana vamos a estar aprendiendo a trabajar hebillas y colitas del pelo, que son muy fáciles de vender, que se tejen muy rápido y por lo tanto creo que les va a venir bien para sus emprendimientos. Así que si les interesa este proyecto, quédense que arrancamos. Antes de pasar a la lista de materiales, te voy a pedir que si todavía no lo hiciste, te suscribas a mi canal y me dejes tu me gusta, que me ayuda un montón a crecer, y que actives la campanita que está ahí abajo para que YouTube te avise cuando suba videos nuevos. Ahora sí, vamos a empezar con la lista de materiales. Los colores van a ser a elección de ustedes, por supuesto. Yo trabajé mucho con las líneas de los rosas en un hilo semigrueso y un hilo fino. Este es un hilo de 6 cabos, hilo de algodón, estipulado para tejer con una aguja de 4,5. Yo lo trabajé con una aguja de 3. Y este es un hilo fino de 8,3 que es estipulado para trabajar con una aguja de 3,5. Yo lo trabajé en una aguja de 2. Bien, los colores van a ser a elección, por supuesto. El beige que utilicé para las bases o el blanco que utilicé para las bases es un hilo de semigrueso y algunos de los detalles están hechos en hilo fino. Yo ahora les voy a ir explicando a medida que lo vayamos haciendo. Las agujas, como ya les mencioné, trabajé con aguja de 3 y aguja de 2 para poder hacer las distintas partes. Y en este caso trabajé con estas hebillas. Bien. Esta es una hebilla que usábamos cuando yo era chica. Se llaman tic-tac, se consiguen en las mercerías. Y estas son otras hebillas que generalmente vienen con decoradas acá arriba, que también se consiguen en las mercerías y pueden utilizar cualquiera de las dos. Bien. La base que vamos a tejer es apta para cualquiera de las dos, porque después lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar. Entonces la podemos pegar ¿con qué? Con silicona líquida o con pegamento. Que para mí es mejor el pegamento porque pega mejor. Pero bueno, yo en este momento no tengo, así que voy a mostrarles cómo es con la silicona. Y después, como siempre, el cuentavueltas y los marcadores de puntos para poder empezar. Así que bueno, si les parece, arrancamos. Bien, vamos a empezar tejiendo la base. Como ven, son dos bases diferentes. Bien, esta es bien redondita y esta tiene una pequeña forma que sigue la base de las hebillas. Entonces, vamos a empezar trabajando estas y después más adelante en el video les explicaré cómo hacer esta, que es una pequeña variación. En este caso, yo trabajé con un hilo de algodón, entonces de semigrueso, de 6 cabos para la base. Y en un hilo fino para la rosa y un hilo semigrueso también para la hojita. Entonces, vamos a empezar con esta base. Esta base se comienza con 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, 15 cadenitas. Ahora vamos a volver en la segunda cadena desde el gancho. Vamos a pinchar y vamos a hacer un punto bajo y otro más en el mismo punto. Por lo tanto, hacemos un aumento. Vamos a marcar ese primer punto para no perdernos. Y ahora vamos a tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener 12.
Cuando llegamos y ya tenemos los 12, vamos a hacer en el último puntito 2 aumentos. Entonces en realidad quedan 4 puntos en el último punto. Ahí hicimos uno y acá hacemos el otro aumento. Bien. Vamos escondiendo, si quieren, ya la colita que tenemos atrás. Y volvemos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al penúltimo, donde vamos a hacer un aumento. Entonces nos vamos tejiendo un punto bajo por la base de las cadenas de inicio. Así. Un punto en cada punto. Muy bien. Cuando ya estoy llegando al último, ahí me salté uno, perdón. Ahí y ahí. Y en el último hago un aumento. O sea, 2 puntos en un punto. Y ahí ya tenemos terminada la primera vuelta. Sacamos el marcador. En ese primer punto vamos a tejer un punto. Pongo el marcador. Ahora vamos a hacer en el punto siguiente un aumento. O sea, 2 puntos en cada punto. Y ahora vamos a tejer 13 puntos bajos por todo ese lado. Cuando ya tejieron los 13 puntos bajos, vamos a hacer en el punto siguiente un aumento. En el punto siguiente un punto. En el punto siguiente un aumento. Y volvemos tejiendo. Un punto en cada punto. Hasta llegar a los últimos, hasta acá. A ver, ya les digo cuántos son. Bien, tejen 13 puntos también pegando la vuelta. Y cuando llegan al último punto, hacen un aumento. Tejemos uno. Y tejemos el otro. Bien. Entonces ahí ya tenemos la tercera fila, contando las cadenas como primera fila, ¿no? Pueden dejarlo ahí, si quieren, lo miden en su hebilla, y lo importante es que les cubra bien la hebilla. Bien, ahí, por ejemplo, y ya cierran con un punto deslizado y esconden hebra. O hacemos una vuelta más, por si tienen una hebilla más grande. Vamos a hacer 2 puntos. Hicimos el primero, hicimos el segundo y ahora vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a volver a tejer 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta tener 13 puntos. Una vez que tejieron los 13 puntos, vamos a tejer un aumento. Dos puntos. 1, 2, un aumento. Y volvemos tejiendo y vamos a tejer 15 puntos. 4 y en el último punto hacemos un aumento. Bien, y ahí ya podemos cortar hebra, sacamos el marcador, cerramos con un punto deslizado y cortamos hebra un poquito larguita como para poder esconderla por atrás.
Entonces tiramos del hilo, enhebramos una aguja, ahí está, y vamos a buscar, terminamos en este punto, saltamos el puntito ese, a ver, terminamos ahí, quiero que se vea bien, pero ahí, terminamos en ese punto, nos vamos al que sigue, no, al otro, pasamos con la aguja por abajo de las dos hebras, tiro un poquito y me vengo al punto de donde salí y paso la aguja por el medio. Entonces ahí se forma como una falsa cadenita, metemos otra vez por abajo el hilo y ahí ya lo podemos esconder por abajo. Bien, y ahí ya nos queda terminada la base de nuestra hebilla, este modelo de base que vamos a hacer. Cortamos y ya podemos reservarla. Ahora, esa es la base con la que hice este modelo y con la que hice este modelo. Bien, vamos a aprender a hacer hoy, si llegamos todas, pero si no, bueno, vamos a empezar con estas florcitas y con los moños. Bien, estas flores yo las hice como quedan gorditas. Para la colita de pelo la hice con el hilo 8/6, bien, con el hilo semigrueso y una aguja de 3. Para las hebillas las hice con un hilo fino y aguja de 2. Les aclaro esto para que vean la diferencia, ¿no? Es el mismo patrón, el mismo modelo y la diferencia de tamaño. Esta rosa, yo lo que hice después fue coserla a una colita de pelo. Entonces queda divina, no me van a decir que no queda soñada. Hermosa. Y estas rositas que son más finitas, bueno, las hice para las hebillas. Entonces, ven la diferencia del hilo, ¿no? Uno es semigrueso, el otro es fino. Yo ahora, para que se vea mejor en el video, se los voy a mostrar con el hilo grueso. Pero tengan en cuenta que se ve mejor, queda mejor con el hilo fino. Para hacer este modelo de rositas, hay miles de modelos dando vueltas, a mí me gustó este. Vamos a hacer 24 cadenas. 4, 5 y así hasta tener las 24 cadenas. Una vez que tenemos las 24 cadenas, vamos a hacer 3 cadenas más para dar altura. 3 cadenas más. Y en la cuarta vamos a pinchar y vamos a hacer una vareta. Ahí va. Ahora vamos a saltar un punto de base y vamos a hacer otra vareta en el punto que sigue. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer una vareta en ese mismo punto. Bien, y se nos va formando como este triangulito. Saltamos un punto. Esperen que me está sonando el teléfono. Listo, perdón, venían a buscar un envío. Bueno, quedamos en este triangulito. Entonces ahora tomo hebra, salto otro punto y en el punto siguiente hago otra vareta. 2 cadenas. En ese mismo punto hago otra vareta. Bien, tomo lazada, salto un punto. En el punto siguiente hago otra vez lo mismo, una vareta, 2 cadenas,
una vareta. Y así vamos repitiendo hasta el final. Salto un punto, en el punto siguiente hago una vareta, 2 cadenas, una vareta. Bien, salto un punto y en el punto siguiente una vareta, 2 cadenas, una vareta en el mismo punto. Y así vamos haciendo por toda la vuelta. Bien, y cuando estamos llegando al final, saltamos un punto y en el último punto lo mismo, Hacemos la vareta, 2 cadenas y una vareta. Bien, perfecto. Entonces, ahí ya tenemos toda nuestra fila hecha como con triangulitos. Lo que vamos a hacer ahora es levantar 2 cadenas y vamos a empezar a trabajar en los agujeritos que se nos forman entre los triángulos. Bien, entonces en esos triangulitos vamos a empezar a hacer 7 varetas. Ay, se me enganchó el hilo. Hacemos una, acá ya tenemos 2, porque las primeras cuentan también. 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el huequito que nos queda entre los triangulitos vamos a hacer un punto bajo. Pasamos al siguiente triangulito, tomamos hebra y lo mismo. 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el huequito que nos queda entre los dos triángulos, un punto bajo. Y así vamos repitiendo hasta el final. 7 varetas, un punto bajo. 3, 4, 5, 6, 7. Un punto bajo. Bien, y así hasta el final. Bien, una vez que terminamos toda la vuelta, que les va a quedar algo así, lo que hacemos es cerrar acá con un punto deslizado, el último pétalo, y cortamos una hebra un tanto larga, porque es la que vamos a usar para coser. Tiramos del hilo y ahora vamos a enhebrar una aguja, la voy a buscar, ahí está, enhebramos la aguja en ese hilo largo que dejamos y vamos a empezar a enroscar. La tenemos así y lo que vamos a hacer es enroscar. Ahí. Bien, tratando de que queden los pétalos generalmente al mismo nivel. Bien apretado. Vamos enroscando. Vamos enroscando. Ahí. Así. Así. Vamos a pegar toda la vuelta. El nivel de abajo que sea siempre el mismo, para que ahora le podamos dar unas puntaditas y lo podamos coser. Lo vamos enroscando, bien apretado.
Bien. Ahí. Y una vez que terminamos de enroscar toda la flor, que les va a quedar así, por acá abajo tiramos bien del hilito y vamos a ir pasando puntadas de un lado al otro, tratando de agarrar como todas las capas del enrosque que pegamos. Vamos de un lado, vamos hacia el otro, como para que queden fijas y no se muevan y no se nos desarme la flor. En todos los sentidos, así, así, así. No hay una manera específica, pero sí es importante que agarren bien, traten de agarrar, digamos, todas las capas. Una vez que le pegaron varias puntaditas, que está bien armada, con este hilo lo vamos a coser. En el caso de que lo hubieran hecho finito, lo cosemos acá. O en el caso de una colita de pelo, como es este caso, que quedó grande, lo cosemos a la colita de pelo. Bien. Y ahí ya tenemos nuestra rosita para decorar este o cualquier otro proyecto. Para hacer la hojita, en este caso, que me gustó como queda porque le da un tono diferente, lo que hice fue hacer 6 cadenas con hilo verde y la aguja de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Levanto una más. Y ahora vuelvo. En el segundo punto voy a hacer un punto deslizado. En el punto que sigue voy a hacer un punto bajo. En el punto que sigue voy a hacer una media vareta. En el punto que sigue voy a hacer una vareta. En el punto que sigue voy a hacer una media vareta. En el punto que sigue voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer un punto enano en esta primera cadenita que generalmente nunca usamos. Y voy a pegar la vuelta y voy a volver haciendo lo mismo del otro lado en la base de las cadenas. Bien, entonces hago otro punto enano, un punto bajo, ahí, una media vareta, una vareta, una media vareta nuevamente, un punto bajo y un punto enano en este último. Bien, y ahí se me formó la flor, la hojita. Corto hebra y la coso por abajo, en este caso de la rosa. Bien, lo que vamos a hacer después, una vez que ven, yo esto lo pegué con silicona y se sale. Péguenlo mejor con pegamento porque les va a durar mucho más. Lo que vamos a hacer después es pegar justamente esta base que ya está tejida, le cosemos la rosa, le cosemos la hojita y vamos a poner pegamento todo por acá atrás y lo vamos a pegar a la hebilla. Bien, con la hebilla abierta es más fácil. Lo pegamos así y lo dejamos secar y listo. Y ahí ya tenemos la primera hebillita, digamos, hecha. ¿Ven qué rápido que se hace? Para tejer el moñito, la base vamos a hacerla igual a lo que hicimos antes. Bien, yo en este caso lo hice en un color beige. Y lo que vamos a hacer ahora para tejer estos moñitos son muy fáciles también de hacer. Vamos a empezar con un anillo mágico de 5 y vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos un poquito el anillo
Y ahora lo que vamos a hacer es 4 varetas dobles dentro de este anillo. Entonces, ahí se me engancha el hilo. Vamos a hacer, tomamos 2 lazadas porque es una vareta doble. Y vamos a hacer, pasamos una vez, pasamos otra vez, pasamos otra vez. Repetimos una doble lazada. Pasamos una vez, pasamos otra vez, pasamos otra vez. ¿Sí? Doble lazada otra vez. Pasamos una vez, pasamos otra vez, pasamos otra vez. Me falta hacer una más. Doble lazada, paso por adentro del anillo, traigo hilo y hago 1, 2 y 3. Bien, ahora que tengo las 4 varetas dobles más las cadenitas de inicio que simulan 1, 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Me vengo al centro del anillo mágico. Hago un punto bajo. Hago otro punto bajo adentro del anillo. Vuelvo a hacer ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y lo mismo, doble lazada porque voy a hacer de nuevo 4 varetas dobles. Ahí. Doble lazada, paso, saco hebra y paso una vez, paso otra vez, paso otra vez. Doble lazada, paso una vez, paso otra vez, paso otra vez. Ahí ya tengo 1, 2, 3, 4. Me falta una más para que me queden. Acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y la de abajo 6. Acá tenemos la de abajo, 1, 2, 3. 4 varetas dobles otra vez. Cierro un poquito el anillo. Y ahora vuelvo a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Me vengo al centro del anillo. Hago un punto bajo. Cierro un poquito el anillo. Lo pueden dejar así si les gusta abierto. Y si no, vamos a dar una vuelta de punto bajo. Un punto bajo en cada punto. En el lugar de las cadenitas es medio difícil. Y se les enreda el hilo ni les digo. Ahí. Vamos haciendo un punto bajo en cada punto. A mí me gusta más porque le da como una mejor terminación. Un punto bajo en cada punto. Así. Un punto bajo en cada punto. Vamos pegando toda la vuelta. Ahí. Vamos pegando toda la vueltita en punto bajo. Y cuando llegamos al último punto hacemos un punto deslizado. Ahí tiramos para cerrar bien el anillo. Y lo que podemos hacer dos cosas acá. Podemos cortar la hebra larga para enroscarla acá en el anillo. Ahí, corte hebra, tiro. Y con el mismo hilo, el anillo lo cierro bien. Con el mismo hilo que dejé, lo que voy a hacer es enroscarlo alrededor del moño.
Bien. Esta colita después la corto. Y le voy dando la forma con el mismo hilo. Pero me traje esta colita que no va. Le voy dando la forma con el mismo hilo. Bien. Este también lo pueden hacer con hilo fino, con hilo grueso, como ustedes quieran. Y cuando lo tengan así como a ustedes les guste, lo que pueden hacer es con la misma aguja, pasan por acá atrás, le dan unas puntaditas para que esto no se mueva y ya queda ahí. Bien. Bueno, esa es una variante de moño. Bien, y otra variante del moñito sería hacer el moño como hicimos recién, y después tejer 12 cadenitas, cortar hebra, y lo que hacemos es posicionamos esto abajo, las 12 cadenitas estas, como que las posicionamos abajo del moño, y con ese mismo hilo, en vez de enroscar el hilo solo, el moño solo, lo que vamos a hacer va a ser enroscar las dos. Bien, ahí. Y lo vamos como sujetando. Ahí. 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 Ahí vamos enroscando, ¿no? Alrededor del moño. Apretando bien. Ahí. Entonces, una vez que enroscamos todo lo que quisimos, con una aguja vamos a unir de atrás. Entonces enhebro la aguja y paso por el lado de atrás, por abajo de todo lo que enrosqué, digamos, y le doy como unas puntaditas para fijarlo esto, que no se me mueva. Y que quede bien apretado. Y después corto los sobrantes. Y les queda otra variante del moñito. Bien. Entonces les queda como con lazo, así, o sin lazo. Eso como ustedes prefieran. Y de la misma manera pueden hacer el moño de la cabeza que va a la colita de pelo. La única diferencia que tienen que hacer es hacer o más varetas para que quede más grande, o utilizar un hilo más grueso. Bien. Ahora vamos a hacer las margaritas. Estas margaritas tienen la particularidad que están hechas el centro con un hilo semigrueso y los pétalos con un hilo más fino, porque me gustaba más cómo quedaba. Bueno, entonces vamos a hacer estas margaritas. Vamos a empezar con un anillo mágico en un hilo semigrueso y vamos a hacer en un anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro el anillo y cierro con un punto deslizado. Ahí, y me queda el anillito. Y ahí corto. Saco. Ahí ya, casi tiro la luz. Bueno, y ahora
como no tengo hilo blanco por acá cerca, las vamos a hacer las margaritas en rosa. Los pétalos los hago con un hilo fino, porque si no quedan demasiado abultados y no me gusta. Pero ustedes lo pueden hacer con un hilo semigrueso y probar a ver qué les parece. Lo hago con un hilo más fino y una aguja de 2. Entonces, hago una cadenita, me vengo al anillito que agarré y por la hebra trasera del punto, hebra delantera, hebra trasera, por la hebra trasera paso por ahí y ahí voy a traer el hilo que enganché y vamos a hacer 3 cadenitas, a ver si se logra ver ahí, 3 cadenas. Y ahora en ese mismo punto vamos a hacer 5 varetas. Vamos a hacer vamos a hacer puntos puff. Entonces hago una media vareta, una vareta y no la cierro. Tomo lazada, hago otra, la cierro por la mitad, digamos, pero no la cierro del todo. Tomo lazada y otra vez. Ahí tengo 4 cabitos. Tomo hebra, tomo lazada y lo paso así, y ahí ya tengo 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, me falta una y 5. Y cuando tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rulitos en la aguja, tomo hebra y paso por dentro de los 5. Hago una cadenita para fijar, hago un punto, este punto lo pueden hacer por acá y cerrar con punto bajo y les queda así. Me voy al punto siguiente, hago un punto bajo y lo mismo, levanto 3 cadenas y vuelvo a repetir. Tomo lazada, hago una vareta pero no la termino, tomo lazada, hago una vareta y no la termino, tomo lazada, paso las 2 hebritas y no la termino, tomo lazada, ahí va, 2, 4, 5, 6 ahí, paso la hebra por todo adentro, una cadenita para cerrar y en ese mismo punto hago un punto bajo. Bien, y así voy repitiendo por todos los pétalos. Y se van formando los pétalos de la margarita. ¿Estamos? Vuelvo, repito una última vez. Me voy al punto de al lado, hago un punto bajo, 3 cadenas y empiezo a hacer las varetas. Hago una vareta y no la termino, tomo lazada, hago otra vareta y no la termino, hago otra vareta y no la termino, hago otra vareta y no la termino. Ahí va. Cierro con una cadenita y cierro con un punto bajo en ese mismo punto. Me voy al punto de al lado y repito. Bien, y así doy toda la vuelta tomando la hebra siempre de atrás, del anillo de base. Bien, y cuando estemos por llegando, hicimos los 6 pétalos, hacemos la última cadenita cerrando el punto puff y en el punto que nos queda hacemos un punto deslizado y ya podemos cortar hebra para coserlo después. Bien, y así les queda la margarita terminada.
¿Bien? Muy bien. Y ahora vamos a hacer esta forma de base que tiene una pequeña como adaptación a la misma hebilla por si quieren hacer como algo distinto. Entonces vamos a empezar lo mismo como hicimos antes con 15 cadenitas que bueno, las hago y vuelvo. Una vez que tenemos las 15 cadenitas vamos a volver con un punto y en el mismo punto hacemos otro punto, o sea que empezamos con un aumento, marcamos el primero para no perdernos, vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahora vamos a hacer 6 medias varetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medias varetas. Y ahora en el último punto vamos a hacer lo mismo, 2 aumentos, pero todo en medias varetas, ¿no? Lo mismo que hicimos antes, pero nada más que en vez de hacerlo en punto bajo, lo hacemos en medias varetas. Entonces eso le da una altura diferente y nos permite hacer como ese escaloncito. Una vez que tenemos las varetas hechas y el aumento también, volvemos con 6 medias varetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento en el último punto. Bien, ahí ya tenemos la primera vuelta hecha. Y ahora en la vuelta siguiente vamos a hacer un punto bajo, en el punto siguiente un aumento, en puntos bajos también, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora vamos a hacer en medias varetas 6 puntos también, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios puntos, un aumento en medias varetas, un aumento, una media vareta, un aumento, y volvemos tejiendo medias varetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medias varetas, y terminamos con punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y un aumento. Bien, y ahí se arma como esta cucharita que tiene como esta forma, que es la que vamos a utilizar de base. Acá hacemos lo mismo, cerramos con un punto deslizado y ya podemos cortar hebra y esconderla por atrás como hicimos al principio. Bien, muy bien, ahí estamos. ¿Y qué nos quedaría? Nos faltan los corazoncitos. Para hacer estos corazoncitos, ¿ven? Yo los hice en hilo finito. Acá se los voy a mostrar en hilo más grueso, porque si no, no se va a ver, se va a complicar. Lo que vamos a hacer es anillo mágico, 3 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Dentro del mismo anillo vamos a hacer 2 varetas. Hacemos la primera, hacemos la segunda, 2 varetas. Ahora vamos a hacer 3 medias varetas. 1, 2 y 3 medias varetas. Ahí. Cierro un poquito el anillo, un punto bajo, una vareta, tomo la lazada, hago una vareta y ahora voy a tejer en espejo lo que acabo de hacer. Un punto bajo y vuelvo. 3 medias varetas, 1, 2 y 3 medias varetas. Ahora hago 2 varetas, 1, 2 y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 y voy a meterme adentro del anillo y voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a tirar de este anillo para cerrar justamente. Vamos a cortar hebra primero. Y ahora sí, tiro del anillo y eso es lo que me va a ayudar a que se forme también, ¿no? A darle la formita. Y ahí ya les queda uno de los corazoncitos terminados. ¿Bien? ¿Se ve? Hago lo mismo en los tonos que quieras y lo cosemos a las hebillitas. Bien, y ahí ya estaríamos con todo. Ven que se hacen rápido, se pueden jugar con múltiples modelos, formas. Esto fue como para darles un empujón y que se animen a probar distintas flores, distintas cosas. Se pueden hacer también, se me ocurre, distintos personajes, coronitas, se pueden hacer arcoíris, unicornios. Bueno, hay un montón de variantes que se pueden hacer para decorar las flores, las hebillas digo. Así que espero que si les gustó me dejen sus me gusta, se suscriban a mi canal y nos vemos la próxima. Chau, chau.